¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva edición de Sin Retórica, aquí en Somos Chaco. Los miércoles a las 22, nuestra repetición de los domingos a las 15:30 para Resistencia Barranqueras, Puerto Belís, La Fontana, Puerto Tirol, para Villa Ángela y a través del servicio de Flow a toda la República Argentina. Además estamos en las redes sociales y también puede ver todo el material que preparamos en el portal de noticias y en el canal de YouTube, siempre con la denominación de Sin Retórica. Y estamos en una edición muy, pero muy especial para nuestro programa, por lo menos así lo sentimos, porque estamos en el próximo domingo, en la última instancia electoral de este 2023, año en el que se recuerda el 40 aniversario del retorno de la democracia a la República Argentina con el doctor Raúl Ricardo Alfonsín en 1983. Y además también porque en la segunda vuelta, en este balotaje del 19 de noviembre, se determinará quién llevará las riendas políticas de la Argentina durante los próximos 4 años, a partir de diciembre justamente de este 2023. Todo se decidirá ahí. Y como para refrescar un tanto la memoria, nada más, es que ponemos en pantalla esta placa para recordar cómo fue el resultado de esa oportunidad. Sergio Massa, de Unión por la Patria, obtuvo el 36,68%. Javier Milei, de La Libertad Avanza, el 29,98%. Ahí estará la disputa, ahí estará la pelea, si se nos permite el término, pues dejaron atrás a Juntos por el Cambio con el 23,83%, representado por Patricia Bullrich en la candidatura, y Hacemos por Nuestro País de Juan Schiaretti del 6,78%. Y para acotar aún más esta situación de la primera vuelta, aquí tenemos el mapa de la provincia del Chaco, absolutamente azul celeste, pues Sergio Massa obtuvo aquí en la provincia, en la primera vuelta, el 43,69%, Javier Milei el 27,76%, dejando muy atrás tanto a Patricia Bullrich como a Juan Schiaretti. Aquí entonces estará en este 19 de noviembre la alternativa para decidir cuál será el próximo mandatario en nuestro país. Y obviamente que para llegar al próximo domingo se superó una instancia inmediatamente anterior que se dio el domingo pasado con el debate presidencial entre los dos candidatos. Algo de lo que ya se dijo, se habló hasta el hartazgo, cansó y cansa que en forma permanente se vuelva sobre ese tema, pero obviamente es el dato más relevante seguramente para determinar alguna posibilidad de cambio de voto o de ratificación del mismo. Y también ese debate da para el análisis desde múltiples dimensiones, porque son muchísimas las variables que intervinieron en el mismo, y por supuesto que no se pueden agotar todas en un análisis que, como el que nosotros realizamos, tiene pocos minutos de extensión. Queremos solamente referirnos a algunos de ellos, pero previo a eso, escuchemos la apertura y el cierre que cada uno de los candidatos efectuó en esa oportunidad, en la última parte del por qué quieren ser presidente de la República Argentina. Muy buenas noches. Hoy es una de las noches más importantes de nuestros 40 años de democracia. Hoy y el domingo 19 de noviembre vamos a decidir quién de los dos va a ser el presidente de los argentinos. Tenemos por delante la responsabilidad de decidir quién va a cuidar nuestra salud, nuestra seguridad, quién va a cuidar nuestro trabajo y nuestra educación. Tenemos por delante la responsabilidad de decidir cómo construimos la Argentina de los próximos 4 años. Vengo a plantear un gran cambio para la Argentina, que es la construcción de un gran acuerdo
con políticas de Estado, con diálogo y consensos, pero sobre todas las cosas, con el respeto a los que piensan distinto. Tenemos el desafío por delante de definir los próximos 4 años de quién va a representar a la Argentina frente al mundo y quién va a cuidar a nuestras madres y a nuestros hijos. Buenas noches. Soy Javier Milei. Soy economista, liberal libertario. Soy especialista en temas de crecimiento económico con y sin dinero. Por lo tanto, sé cómo hacer crecer a una economía, sé cómo crear puestos de trabajo de calidad con buenas remuneraciones, sé cómo terminar con la pobreza, sé cómo terminar con la indigencia y sobre todas las cosas, sé cómo exterminar de una vez por todas el cáncer de la inflación. Al mismo tiempo, mi compañera Victoria Villarruel es especialista en temas de seguridad y defensa. Por lo tanto, somos la fórmula ideal para terminar con los problemas que hoy aquejan a la Argentina, que tiene que ver con el estancamiento, con la inflación y con la inseguridad. Pero es bueno que tengan conciencia que es imposible cambiar la realidad haciendo las mismas cosas, porque una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Quiero ser presidente porque mis abuelos y mis viejos llegaron acá escapando de una guerra, y este país les dio todo. Me enseñaron a amarlo, y sobre todas las cosas a valorarlo. Quiero ser presidente para que esas mujeres, esos abuelos que sienten muchas veces que el Estado los abandona o que no son parte de la sociedad, se sientan parte integrante. Quiero ser presidente porque creo que la Argentina tiene que enterrar definitivamente la grieta y ir a un acuerdo de 10 políticas de Estado, que tiene que tener diálogo y consensos que le den previsibilidad de largo plazo. Quiero ser presidente para que el norte argentino recupere esas asimetrías que tantas veces lo hacen sentir alejado de nuestra realidad argentina. Quiero ser presidente para que toda la riqueza de nuestra Patagonia se transforme en riqueza que le vendemos al mundo. Quiero ser presidente además entendiendo que hay algunos que ni siquiera me votan convencidos, sino simplemente como vehículo para no elegir un camino que es violencia, que es odio, que es daño. Y decirles a todos ellos que voy a trabajar desde el 10 de diciembre para que sientan que no es que tiraron su voto, sino que confiaron en alguien y construir confianza. Quiero ser presidente para que nuestros trabajadores recuperen ingreso, para que nuestras pymes ganen mercado en el mundo. Quiero ser presidente para que nuestros pibes sigan yendo a la universidad pública, pero sobre todas las cosas, para que nuestras mamás y nuestras mujeres puedan entrar al mercado de trabajo sin miedo y sin discriminación. Quiero ser presidente porque tengo hijos a los que les quiero dejar un país mucho mejor que el que por ahí me tocó vivir a mí. Y quiero ser presidente para superar esta crisis que nos ha tocado vivir a los argentinos, entendiendo que viene el momento del crecimiento. Argentinos, nos encontramos frente a la elección más importante de los últimos 100 años y muy especialmente en estos 40 años de la nueva democracia que tenemos. Es el momento de preguntarnos si queremos seguir transitando este sendero decadente que hace que cada día seamos más miserables, que tengamos cada vez más pobres, que tengamos más indigentes, donde los chicos se tienen que ir del país para buscar un futuro, digamos, un país condenado a la miseria. Por eso te pido que al momento de evaluar tu voto, te preguntes si preferís la inflación sobre la estabilidad, si preferís esta decadencia en producción y empleo o preferís el crecimiento económico, si querés seguir sosteniendo a esta casta política chorra, corrupta, parasitaria e inútil que lo único que hace es destruir, digamos, nuestra generación de riqueza y hundirnos cada vez más. En el fondo también te estoy preguntando si vos querés elegir entre el populismo que nos hunde y la república. Lo que sí te pido es que cuando vayas a votar lo hagas sin miedo, porque el miedo paraliza, y si te paralizás, beneficiás al status quo, ese status quo que nos empobrece. Por ende, nosotros venimos a ofrecerte el modelo de la libertad, un modelo que donde se aplica, los países son 8 veces más ricos que los reprimidos, hay 25 veces menos de pobre estándar, 50 veces menos en formato extremo,
los pobres están muchísimo mejor que el 90% del país reprimido, la gente vive un 20% más. Por lo tanto, quiero que tengas una luz de esperanza. Existe una Argentina mejor, pero esa Argentina mejor solamente es posible si esa Argentina es liberal. Muchas gracias. Recordemos también, y siempre lo indicamos cuando se dio la posibilidad aquí en nuestro programa, que todo discurso no está formado solamente por aquello que expresamente se dice durante la enunciación del contenido, sino que este forma parte de una sucesión de hechos que están dados por todo lo que previamente se anticipa que se dirá en el discurso mismo y lo que posteriormente se evalúe, se dijo en esa ocasión determinada. Además de estas tres instancias, también están, obviamente, las interpretaciones que, más allá de la que se efectúan a través de los medios de comunicación, en este caso, en este tiempo, con una importancia significativa de las redes sociales, se efectúa, y seguramente usted lo hizo, en forma personal, en su grupo de amigos, en su contexto más inmediato, en su grupo primario, y que, en definitiva, forman un concepto o una conceptualización que técnica o teóricamente se indica como una representación de aquello que efectivamente se produjo. Entonces, el antes, el durante y el después del discurso forman ese todo que determina una posición a favor o en contra, neutra, ganó este, ganó el otro, porque eso es justamente lo que se produjo, ¿no? Después de este debate televisado que tuvo una aceptación muy grande por parte de los televidentes de todo el país. Ahí entonces está cómo se fue dando la posibilidad de demostrar fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y las condiciones innatas que cada uno de los participantes tuvo. En este caso, Sergio Massa, Javier Milei. Muchas veces también se dice que fulano de tal estuvo muy coacheado, es decir, que estuvo muy preparado para realizar esa tarea. No nos parece mal que se preparen justamente, que estén acordes con una situación tan importante, pero lo que sí tal vez se exagera un tanto en ponerlo como un River Boca, ¿no? Ganó el otro, ganó por puntos, si se lo puede hacer como una analogía boxística, le faltó el knockout a Sergio Massa, dijeron otros. Lo cierto es que también quienes formularon o pensaron esta nueva forma de debate dieron en una tecla positiva, pues el debate, decimos, se hizo mucho más ágil, se hizo mucho más dinámico, no aburrió tanto, la extensión que tuvo pareció mucho más corta de lo que en realidad fue, y creemos que pudo haber servido como un índice, como una señal, como una posibilidad de que quienes están con uno y con otro ratifiquen esa postura, o aquellos que aún no tienen decidido el voto puedan inclinarse hacia una u otra propuesta. Y ahí es donde creemos que radicó una de los aciertos más significativos de Sergio Massa, porque empezó el discurso o su discurso o el debate con la exposición de preguntas cerradas, se dice habitualmente o técnicamente, es decir, aquellas que solamente aceptan una respuesta por sí o por no. Y creemos que tal vez la intención de quienes idearon esa forma de, primero, posicionarse como el que manda en esta charla, en esta discusión, en este debate, soy yo, y segundo, como para que quienes aún están indecisos, como decíamos recién, puedan tener una certeza o una respuesta a aquellas dudas que todavía pudiesen permanecer. Y de ahí creemos estaba la intención, por sí o por no dolarización, por sí o por no arancelamiento
de la salud, por sí o por no arancelamiento de la educación pública, entre otros. Creemos que este coacheo o este estudio, esta estrategia de los analistas que manejaron el discurso de Massa, o por lo menos lo prepararon contando con las habilidades innatas de él, tuvieron un punto a favor. De hecho, Javier Milei apareció como supeditado, como el alumno que está respondiendo a las preguntas de alguien que sabe más, o que por lo menos le impone condiciones en un debate, en un análisis y en una charla. Por supuesto que en materia de análisis cualitativo de un discurso, que es el que habitualmente se utiliza para realizarlos, se tienen en cuenta muchísimos aspectos. Algunos de ellos, o algunas de esas herramientas, son aquellas que constituyen lo que se denomina el análisis del discurso, tomando como discurso todo aquello que conforma, y lo dijimos al comienzo, la emisión de un determinado mensaje, que en este caso tiene lo previo, lo durante y lo post, más las interpretaciones. Y en ese contexto juega un rol, o tiene un rol muy, pero muy importante, lo que también académicamente se denomina la dialéctica en una de sus acepciones. La dialéctica como la utilización de la lengua, el lenguaje y el habla, que constituyen, en un manejo acertado de los mismos, en la posibilidad de tener razón en una discusión, entendiendo como discusión un debate de ideas, un debate de pensamientos. Esto, de la habilidad de manejo de lengua y habla, lenguaje, lengua y habla, en el discurso, está alejado muchas veces de lo que objetivamente pueda denominarse es la verdad. Pues en este tipo de situaciones no importa tanto, aunque parezca fuerte escucharlo, aunque suene fuerte escucharlo, más que la impresión de que se está teniendo razón, se está teniendo una superioridad sobre el discurso de la otra persona. Hay quienes sostienen en esos análisis de contenido o análisis de los discursos que eso es lo más válido, pues para conocer la verdad hay que realizar otro tipo de manejo de herramientas, como por ejemplo los de la lógica, que en definitiva es la que determinará a través de la utilización de premisas falsas, de premisas verdaderas, conclusiones que en definitiva se tomen universalmente como verdad. Pero en este tipo de situaciones, en estos debates, en estas discusiones, poco importa aquello si es verdadero o no, porque después se tratará de mostrar. Lo importante, dicen esos expertos, y se utiliza mucho en estas circunstancias, es manejar el arte de tener razón. Y ponemos un solo ejemplo. Cuando Javier Milei se queda sin respuesta a una pregunta, o más que una pregunta, a una situación, ahí es donde se demuestra aparentemente que no solamente no está preparado, sino que la razón le cabe a la otra persona. Esto es lo que seguramente en los ensayos, en los preparativos, porque se hacen, aunque a muchos no les guste, pero es vital realizar justamente esas escenas preparatorias con quienes hacen de abogado del diablo, con quienes hacen de los formuladores de preguntas muy incómodas, inclusive aquellas que hasta pueden sacar de quicio algunos de los contendientes, donde estaría radicada la posibilidad de obtener un efecto favorable para lo que se diga. No tanto para, como dijimos recién, la verdad o no de lo que se sostenga, sino la impresión ante el público. Aparentemente le gano a la otra persona porque lo mío es más razonable. Una vez más, el arte de tener razón. Pero
justamente como en estos casos importa más la apariencia que la verdad, aunque, insistimos, suele sonar o suene muy pero muy fuerte, veamos la parte en la que Sergio Massa le hace un interrogante que no puede ser contestado por Javier Milei y qué es lo que sucedió. Y claramente lo que nosotros proponemos es que el que las hace las paga. Es decir, no puede ser esto de la idea de la puerta giratoria o que no los meten presos o lo que sea. Nosotros queremos que justamente la ley se cumpla. Digamos, no como, digamos, los sueltachorros de ustedes, digamos, por ejemplo, en la pandemia. Yo la verdad es que no sé si algún juez, espero que lo hayas denunciado en el Consejo de la Magistratura, si algún juez liberó a un delincuente en la pandemia. En todo caso, lo que sí me gustaría es volver al sistema de inhibidores en las cárceles que sacó Patricia Bullrich, tu nueva compañera, y que perjudicó todo el seguimiento y control de los monos en Santa Fe. Milei. ¿Y qué querés preguntar? Nada, te di la palabra. Bueno, gracias, te la cedo. Bueno, la verdad es que el problema es que cuando uno no tiene nada que decir en un tema que no le interesa, en un tema que no estudió, claramente busca tiempo para rellenar. Otro aspecto que también, por lo menos en el mirar el debate televisivo y en el análisis posterior que pudimos efectuar o que nos llamó la atención, no es tanto los temas abordados que estaban circunscriptos, inclusive a una temática acordada previamente, sino aquellos aspectos que ni siquiera se utilizaron, ni siquiera fueron mencionados, dejando, creemos, un mensaje más para los integrantes del frente político partidario. En este caso estamos hablando de Unión por la Patria, el liderado por Sergio Massa. Un mensaje para parte de ese frente que está constituido por lo que se denomina el kirchnerismo duro o el kirchnerismo de paladar negro o la cámpora, si usted lo prefiere. Y nos estamos refiriendo a que ninguno de los dos contendientes en esta, o participantes, por llamarlo más amablemente, y ni siquiera los conductores, que fueron 4 en total del debate, utilizaron el lenguaje no sexista o el lenguaje inclusivo. Esto llama mucho la atención porque al parecer ese sector al que hacíamos mención como integrante del actual gobierno liderado por Alberto Fernández hizo mucho hincapié y desde el Estado se asignaron ingentes esfuerzos y muchísimos fondos como para implementarlo en nuestro país. Tanto es así que en organismos nacionales como el ANSES o como el PAMI, por ejemplo, en forma obligatoria, deben ocuparse tanto el lenguaje inclusivo como el no sexista, y en el INTA se elaboró un manual de uso orientativo no obligatorio para que ocurra lo mismo. Por lo tanto, les chiques, les otres, las equipas, al parecer no tuvieron esa fuerza que se le impulsó desde algunos sectores del actual gobierno como para que se imponga y cambie un paradigma que hasta el momento, y al parecer, y ponemos esto que mencionamos solamente como uno de los ejemplos, no pudo constituirse como un paradigma que se impusiese al otro, al que todos o la mayoría de la población por lo menos está utilizando desde hace muchísimo tiempo. Y esto creemos que es un mensaje hacia adentro, es un mensaje hacia aquellos sectores que no estuvieron de acuerdo con Scioli en su momento, no hicieron todo lo necesario para que gane, bombardearon muy pero muy fuertemente a la gestión del actual presidente Alberto Fernández después de la derrota de las elecciones de medio término, y hasta hace no mucho tiempo no lo tenían al actual candidato de Unión por la Patria como uno de los referentes políticos en los cuales abrevaban. Nos vamos al corte. En el próximo bloque tendremos una nota
con el diputado provincial electo por la Unión Cívica Radical de Juntos por el Cambio, el doctor Carlos Salom. Con él estaremos hablando, nos concedió una entrevista que consideramos muy, pero muy rica en datos fundamentalmente. Nos vamos al corte con estas imágenes.